Que los bendiga a todos mis hermanos, espero que se encuentren muy bien. Este es un video resubido porque estaba revisando videos de todos estos años y me bajaron dos, entonces los estoy resubiendo para que pueda disfrutar este gran mensaje que va a ser de gran bendición por aquello que no lo ha visto. Empezamos. Que Dios los bendiga a todos mis hermanos, espero que se encuentren muy bien. El tema de hoy es, y aún así, no cambias. Empezamos. Vemos claramente que por medio de películas, que han sido varias películas, sobre la muerte y crucifixión de Jesús, del Hijo de Dios, vemos evidentemente que es una pincelada de lo que Jesús pasó. Ahora, este tema lo he venido pensando porque sencillamente tal vez no vemos a profundidad lo que Jesús le pasó antes de su muerte. Los azotes, las humillaciones, la tensión, la preocupación, mis hermanos, y la lista sigue. Vemos evidentemente que Jesús fue torturado, pero vivimos en una sociedad así, sí, yo sé que Jesús murió y murió por los pecados. Sí, ahí se ve en las películas y en esta última película, La Pasión de Cristo y demás. Voy a proyectarles dos videos que vamos a entrelazar y vamos a ver cómo se están relacionando estos dos videos. El primero es una entrevista, vamos a enseñarle partes de la entrevista del actor Jim Caviezel, que es el que vemos aquí atrás. Este fue el que tomó el papel para hacer la película, por cierto, una película muy controversial en su momento, que era muy sangrienta, que yo no sé qué, y un montón de cosas, La Pasión de Cristo. Y también vamos a ver un documental médico, donde algunos doctores, estudiosos de la palabra de Dios, van a analizar qué tan duro, qué tan crítico fue su estado de salud de Jesús. Pero antes de eso quiero compartir unas cuantas citas bíblicas. Isaías 53, del 3 al 7. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca como cordero. Fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Vemos que en el libro de Isaías ya estaba hablando de Jesús, de todo lo que él iba a sufrir. Vemos evidentemente que, vea qué fea comparación, como oveja al matadero, sin derecho a opinar. Al final dice, no abrió su boca, por amor a usted, por amor a mí. Y es interesante que la cita bíblica dice que él fue herido por nuestras rebeliones, por nuestros pecados, por nuestras enfermedades.
pero aún así no le seguimos. Aún así no optamos por el estilo de vida de seguir a Jesucristo. Repito, no estamos hablando de religión, porque la religión la inventó el hombre, mis hermanos. Estamos hablando de un estilo de vida donde es lo mínimo que nosotros podemos hacer, mis hermanos, seguir a Jesucristo, negarnos a mí mismo, nuestras pasiones, nuestros deleites, todo lo que Jesucristo dice que es pecado, lo que dice la palabra de Dios que es pecado, pero nosotros, como agradecimiento, ¿qué hacemos? Nos olvidamos de Jesús, no leemos las Escrituras, andamos haciendo todo lo contrario que dice estas Escrituras, que es la palabra de Dios, donde la Biblia, bueno, hemos hecho videos de todo sobre es pecado fornicación, es pecado el adulterio, es pecado la mentira, la homosexualidad, es pecado estafar, es pecado matar. Bueno, la lista sigue, mis hermanos. La palabra de Dios dice que todo eso es pecado, que no tenemos que practicarlo. Pero curiosamente somos como niños cuando nuestros papás dicen, no se suba ahí porque se va a caer, o no agarre eso. ¿Y qué es lo primero que uno hace? Lo que dijeron nuestros padres que no hiciéramos. O sea, somos como niños malcriados, insolentes, que no me importa la indicación que me está dando mi papá, mi mamá. Es exactamente lo que nosotros hacemos con nuestras acciones. ¿Para qué ir a la iglesia si ando practicando un pecado? ¿Para qué en Semana Santa estoy aquí que me salen las alas de ángel? Y al final, después de esa Semana Santa, en el mejor de los casos, porque la Semana Santa más bien es donde hay más accidentes de tránsito. ¿Por qué? Mire, borracheras, gente tomando, gente alcoholizada y gente que por causa de todo eso se accidentan, se matan. Y el peor de los casos no es que se matan ellos solos, sino que hay terceras personas. Gente va a cruzar la calle y el conductor en el vehículo y respeta la luz roja, que obviamente es para que se detenga, pero como está tan ebrio y respetó una señal, atropelló a esas personas y murieron. Mucha gente toma el nombre del Señor Jesucristo, el nombre de Dios en vano. Y tal vez solo lo recordamos cuando alguien muere o cuando me da una mala noticia o tengo una enfermedad muy delicada o sencillamente con un temblor, un tornado. Ahora sí, hace poco vi un tornado en Nicaragua, en León de Nicaragua, que estaba la casa del Señor, estaba tomando y se escuchaba, Señor Jesús, Dios mío, aquí que allá y todo eso. Muchas veces nos olvidamos de Dios, andamos como nos da la gana, en libertinaje, porque eso no es libertad, aunque mucha gente dice, es que es libertad, no, eso no es libertad, es libertinaje, donde al final, sencillamente rompo las reglas. Entonces vamos a ver esta entrevista que no sé si tal vez ustedes la han visto, pero vamos a ver qué fue lo que este actor Jim sufrió cuando estaban en el rodaje, la filmación de esa película. Vean ustedes. Doing the movie and going about doing this movie was, thinking that if we had done this thing in a controlled set, you would have never saw the performance. It was truly birthed in pain. Wow. And it immediately threw me on my face. So right from the get-go, I had my shoulders separated. At that point, I'm thinking, God, hey, hello, we're trying to do a movie here. I'm an actor. Right. Just an actor here. You're letting the devil or whatever to destroy us. Yeah. And so, again, I was scourged, accidentally hit during the carrying of the cross. My shoulder was dislocated. Up on the cross, I had, I weighed 210 pounds. In the filming, I was about 168. I was so sick, I kept throwing up. I had both lungs filled with fluid, pneumonia. Ooh. After the movie was over, many people don't know, and I don't talk about it too much, but I have to have heart surgery.
So I was struck by lightning on the last shot of the day. So we're going to look at a couple of clips. In just a minute, we're going to look at the whipping. Aquí ya estamos hablando sobre los látigos. Vean que él tuvo I understand una that cirugía al corazón por los during the rayos. flogging, Mel kind of impromptu made some adjustments that were not in your favor. During the scourging scene on Accident, we didn't really rehearse this. We had a metal plank on my about a foot away from my back, right here, and I'm standing right here, and they would hit the metal plank, and then there's 1, 2, 3 cameras on this particular day, and Mel in the middle of the shoot, because these guys don't speak English and we don't speak Italian, so there's a translation problem. So he's telling Caridi, his assistant, to translate to them, to tell him to hit Jim like baseball, like a pitcher in a baseball game. And they're like, what? They don't play baseball. And he's like, cricket. Cricket. So they went back here and took a run like this. And Ouch. I'm sitting here like that, and they hit the metal plank, except with that momentum, the whip went over and 14-inch gash on my back. And I went right down, like in a football game where you get the wind knocked out of you. Why, did it hurt or something? Is that what you... No, I saw God. Vean lo grave, que él dice son de broma. Let's roll the clip. ¿verdad? Let's talk a little bit about the whipping, and we're gonna just walk through it a little bit. Let's roll that. So they're not being kind in this moment. They're kind of jerking you around a little bit. Pause it right there. Pause it right there. Oh, maybe we can go back just slightly. Sure. I'm kind of just thinking to myself, you're hearing them flexing the bows in the back. What's going through your mind at that point? At that point, I'm thinking about all my sins. The whole part was, I'm not worthy to play this role. Yeah. And that's a good place to be in. I told a friend of mine that, and, he says, well, Jim, God doesn't always choose the best. But he chose you. What are you going to do about it? Yeah. So, I was in a place of deep, just like in the zone. Yeah. And throughout the whole film, I was always meditating and always praying the whole time. Yeah. And as you would say, staying in character. And this was important because I knew that for only the people that would be able to see Jesus is through the prayer, the daily prayer and the fasting. And the fasting was immediate because of the sickness. At the end of the movie, when I was on the cross, my body's blue. Ojo acá. There was no makeup. My body was actually blue. Él estaba mal. Between takes, as I'm here, they would take me down, and every time my shoulder was locked in, there was a 1,000-foot cliff, and it would hit the cross and would snap my shoulder out of joint. And I was just beyond. And at that point, I was so sick that it would be ripped out, and I honestly, I could barely feel it anyway. I was so gone, but something was wrong with my heart. Qué increíble. And the man put a stethoscope on my heart, and he said, Mel, he can die. And at that point, Mel, some of the greatest things about Mel Gibson was that he was a gambling man. And he said, Jim, what do you think? And I said, I'm going... Between me and God, this is between me and God, because I never thought I was good enough. Qué rajado. O sea, el hombre estaba mal. Everybody fell on their face. Amazing. The ground shook. Yeah. And from that point, that was the last shot of the movie. Eso cuando ya estaba en la cruz. In a second, we're gonna look at that last scene when they dropped the cross into the ground and it shook. And you were telling me over our conversation that because where you were elevated, the wind would blow and the cross would move and your shoulder would continually come out of socket, and the pneumonia had set into your lungs and some of those things. Tell us about that. Qué duro.
I think, I mean, I couldn't breathe very well. Obviously, people, when you're hung on a cross, you die by asphyxiation, suffocation. O asfixia o por sufocación. I mean, physically, I was struggling, but our Lord was letting me feel a little bit of what He went through. Yeah. And He was sustaining me, but to a point of, how far do you want to go with this? How much do you want the world to see of me? And I said, every bit of it. Well, then you're in for it. Let's roll that clip Vean la parte del of video de lo que él the dice. crucifixion scene. O sea, esa parte de la película, ahí le estaba doliendo, él estaba mal de salud, realmente. Left shoulder. Left shoulder. Imagínense a Jesús, todo lo que sufrió, donde esas llagas sí eran reales, donde este actor, si lo comparamos a Jesús, no sufrió nada, él mismo lo dice. Let's pause the footage right there. So, at that moment, you're about this far up. Are you thinking, can I get some aspirin? I've got a headache. I mean, what is going through your mind at that moment when that cross is about to drop? Again, it was between me and for years of feeling enslaved in sin. And going up like that was bring it on. Muy bien, mis hermanos, acabamos de ver de algunas escenas de ese actor Jim, que ustedes vieron de boca de él lo que él decía. Un rayo, pulmonía, no podía respirar, el corazón lo tuvieron que ver si el corazón estaba bien. El doctor le dice a Mel Gibson que este actor puede morir. O sea, el hombro dislocado, una herida de 14 pulgadas. Y vean lo interesante. Era un área donde él mismo dice, era un área que todo estaba bajo control y todo lo demás, pero aún así, vean lo que sufrió. Imagínense, mis hermanos, lo que sufrió Jesús. Ahora vamos a ver a unos especialistas, es un video viejo, pero me pareció muy bueno, muy acertado, de los doctores, especialistas en la Biblia. Vean ustedes. Existen abundantes descripciones de la antigüedad respecto a la sala de tormentos, donde se practicaban los azotes. Básicamente el escarnio era un garrote de madera forrado en cuero, al cual estaban atadas 3 tiras de cuero. Estas tiras tenían en sus extremos bolas de metal, pinches, huesos o elementos similares a pesas. Esto dependía del daño que se quería infligir. Al golpear contra el cuero causaba un gran dolor y algunas laceraban la piel al contacto profundamente. Qué duro. Por este motivo, si el castigo era largo, la víctima perdía abundante sangre por todo el cuerpo. Esto realmente era como si fuese un verdadero baño de sangre. En el momento del martirio, tenemos ya la abundante pérdida de fluidos por la copiosa transpiración. Pero lo más importante es que estaba sufriendo lo que llamamos eflusión pleural, o una formación de fluidos alrededor de los pulmones. Cuando se pierden fluidos o sangre, el cuerpo entra en estado de shock y el ritmo cardíaco se incrementa, causando anomalías en distintos órganos afectados externamente. Hay situaciones en las que el estrés y la fatiga incrementan la sensación de dolor. Es decir, los estímulos son iguales, pero el paciente lo siente más intensamente. Eso ocurre muy frecuentemente luego de heridas. A pesar del agotamiento y el sangrado de la víctima, los soldados romanos le echaron encima un pesado manto de grana y para aumentar su dolor colocaron sobre su cabeza una corona de espinas que clavaron en su piel.
El paciente, ni bien tuvo la corona de espinas, Vean sintió esto. un profundo dolor magnificado por el hecho de que le rodeaba la cabeza. No sé si usted sabía ese dato importante. Este dolor eventualmente se extendería al cuello y a los hombros. Hay dos importantes nervios que se extienden por la cabeza. El que está en la parte frontal es el trigémino y en la parte posterior está el nervio occipital mayor. Cuando estos nervios son irritados, causan un severo dolor. Finalmente, la situación se tornó insoportable. Qué duro. El paciente pudo haber experimentado un agudo dolor en las 3 ramificaciones nerviosas. Eso pudo haberlo llevado a una situación límite en la cual muchas personas se hubiesen suicidado. En esta humillante Increíble. forma de castigo, Suicidarse, ¿ah? el condenado es obligado a cargar el instrumento de su propia muerte a través de calles estrechas y atestadas de público. El objetivo era mostrar las flagelaciones de que habían sido víctimas la espalda y hombros de Jesús y que se apreciara el cuerpo doblegado por el inmenso peso. La cruz en sí era de madera muy pesada y se suponía que debía ser reutilizada muchas No veces. sé si usted sabía eso. Estaba hecha para durar. La madera no tenía terminación, era algo bastante áspero y tosco, hasta lastimaba la piel en las zonas donde tenía contacto con O sea, ella. ni lija. le Aquí pasaba. podríamos decir que está en los comienzos de su estado de shock. El castigo que lo había llevado a esta conmoción había sido brutal. El shock fue causado también por la sangre perdida por todas sus heridas, la cual se veía reseca sobre toda su piel, la intensa transpiración que estaba teniendo y la acumulación de fluidos alrededor de sus pulmones. No puedo imaginarme cómo esperaban que un prisionero que había sido herido, al que le habían dado latigazos, aún pudiera cargar un peso tan grande. Tendería a predecir que el prisionero no podría hacer frente a tal tarea, no podría tolerarla. Los soldados romanos hicieron un rápido trabajo con los prisioneros. Jesús fue despojado de sus ropas, exponiendo los brutales tormentos que habían lacerado su piel. Estaba desnudo. Cuando la piel es dañada de tal manera, hay partes en ella que son arrancadas. A causa de las heridas hay úlceras y éstas se pegan al vestido. Al despojarlo de la ropa, le causaron un severo dolor. Imagine que tiene una pequeña llaga cubierta con una venda y un amigo le sugiere: A mí me ha pasado. ¿quieres que te la saque con un corto tirón para que no te duela? Ouch. Ahora multiplique el dolor en esa pequeña zona por todo el cuerpo, cubierto por múltiples heridas. Por el manto que le habían puesto. La víctima de la crucifixión usualmente está desnuda para acentuar la humillación. También tiene un significado simbólico, está indefensa, no puede hacer nada, no tiene ningún lugar donde ocultar nada, no puede depender de nada para salvarse. Humillado. Esto era parte de una política de represión y advertencia a los opositores al imperio, de magnificar la indignación y advertirlos de su inmenso poder. Jesús sobrevivió horas de miseria, pero lo peor de la prueba estaba por venir. Los clavos que usaban fueron hallados en numerosas excavaciones. Eran muy largos. Tenían una cabeza muy grande. Era facetado como un cincel. Tenía que penetrar en la dura madera, atravesar la carne y huesos de la víctima y penetrar otra vez en la madera. Los clavos fueron colocados en sus pies y manos. Hay muchos casos en los que una herida en la mano, hechas por una bala o algún objeto punzante, causaría un dolor que llevaría al desmayo. El dolor no se queda en el lugar. El dolor recorre todo el cuerpo. El nervio medio donde se inicia el daño causa un dolor tan tremendo que se extiende por todo el brazo y da una sensación de intenso calor.
La sensación es como si un rayo hubiera caído sobre la mano. Ahora, nosotros sabemos a través de experiencias en casos de guerra, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial, estudiamos algo llamado cosalgia, que es el dolor ocasionado por las heridas causadas al nervio medio. El dolor era tan intenso que nada servía para mitigarlo. Oiga. Había que intervenir la médula para hacer decrecer la sensación de dolor o directamente eliminarla. La sensación de dolor era tan intensa que si lo pinchas con fuerza, el paciente va a gritar. Eso es lo normal. Qué impresionante. Cuando el clavo penetra en la parte superior del pie, ya sea cada uno por separado o ambos, destrozaría o al menos dañaría los nervios plantales que se encuentran en el empeine. El dolor sería muy similar al de las manos. Se produciría otra vez cosalgia, ya que se trata del mismo caso. Es un dolor muy severo. Es un dolor abrasador, como si un rayo atravesara las piernas. El sufrimiento que está experimentando en la cruz en este punto es múltiple. Es una sinfonía de dolor, con cada movimiento que lo impulsa a mirar hacia arriba. La cabeza quiere escapar del dolor que percibe de los nervios medios destrozados, de los brazos y las piernas a la vez. La desesperación, el dolor y la sed es muy intensa. Pero pasaron horas antes de que Jesús terminara de experimentar los sufrimientos finales. En situaciones así, el sujeto crucificado experimenta severos cambios en el funcionamiento de su cuerpo. Está colapsando, claro. Por ejemplo, el estómago deja de funcionar por completo. El corazón late más y más rápido, hasta un cierto punto donde experimenta una detención. Después de un cierto tiempo, verán los labios separados y la lengua estará colgando. Hay un punto en el que la afluencia de sangre a los músculos, porque ya sabemos que el corazón bombea a un ritmo desesperado, no es suficiente para cubrir las necesidades metabólicas. Porque no hay Y el sangre. cuerpo dice basta, causando un colapso y un extenuante dolor final. Más tarde, la lengua seca casi se habrá fijado a la pared superior de la boca. La eflusión pleural que se había juntado alrededor de los pulmones estalló cuando la lanza ingresó a la cavidad. La lanza atravesó el corazón y liberó el líquido. Fue algo muy rápido. Liberó sangre que fue seguida de agua. La presión sanguínea en este punto es muy baja por el gran volumen de sangre perdido y la dramática conmoción. El individuo aspira profunda y lentamente para obtener la mayor cantidad de oxígeno para la menor cantidad de sangre que está siendo bombeada. El corazón comienza a fallar y la presión sanguínea se hace mínima. Qué duro. Y entonces todo termina. Y vea esto, hermanos. En mi opinión Con clínica, eso terminamos. la causa de su muerte fue el shock de 3 tipos. Primero, un shock producido por el bajo volumen del fluido sanguíneo. Un shock traumático debido a todas las heridas infligidas. Y un shock cardiovascular derivado del primero de los shocks a causa de una falla cardíaca por el bajo volumen sanguíneo. Mis hermanos, creo que sin palabras. Este video quería hacerlo para que reflexionemos realmente sobre lo que sufrió realmente. Vea, estos doctores, estos especialistas están hablando que tuvo 3 shocks. O sea no hay palabras, mi hermano. Vea, aunque La Pasión de Cristo es como la película más allegada a lo que Jesús sufrió, pero ni aún eso se acerca. O sea, no se puede pensar ni medir el dolor que sufrió Jesús. Vimos al principio este actor Jim que le faltaba el aire. Los doctores dicen que problemas de asfixia, de respiración. O sea, mis hermanos, lo que sufrió este actor Jim fue así como una cosita, como así lo que él sufrió. Y
aún así no cambiamos, mis hermanos, no es posible. Cristo le ama. La segunda cita que le quiero regalar es la famosa cita de San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito. Y ojo, para todo aquel que crea, simple, para que no se pierda y tenga una vida eterna, para que pueda vivir con el Señor Jesús. Reaccione, mi hermano. Busque de Dios, arrepiéntase de todos sus pecados, salga de ese estilo de vida pecaminoso y comience a caminar como Cristo quiere que usted camine. Le pregunto, ¿está Jesús de acuerdo en el estilo de vida que usted lleva? Si la respuesta es sí, ahí vamos, ok, siga avanzando. Si la respuesta hay dudas o la respuesta es no, o sea, vimos médicamente lo que sufrió Jesús y aún así no cambiamos. Y aún así es más importante los deseos de mi carne que el valor, el poco valor que veo lo que Jesús hizo por mí. Eso es justo, mis hermanos. Así le estamos pagando a Jesús. Mis hermanos, reaccionemos, cambiemos, porque si no, vamos a tener problemas. Y para variar, vea algo importante y con esto cierro. No sé si a ustedes le han sacado sangre, pero dicen que le sacan una bolsita de sangre cuando uno dona y la gente se descompensa y le dicen, espérese un tantito, espérese un momento porque, o sea, fue una buena bolsa de sangre. Y la persona se siente así, mareada, débil. ¿Cuánto más Jesús? Que Jesús literalmente, Él era una llaga donde derramó toda su sangre. Por eso sus organismos colapsaron. Ustedes escucharon a los especialistas, el corazón trataba de bombear más sangre, pero ya no había sangre. ¿De dónde? Llevando esa cruz, ese peso, que ese peso era bastante. Y ahora recordemos, Jesús desde antes, imagínense cuando le dicen a usted tal fecha, le vamos a dar, qué sé yo, el resultado médico de lo que usted tiene. Usted puede dormir, está tranquilo, donde posiblemente sea algo serio. ¿Cuánto más Jesús que iba a morir y todo lo que iba a sufrir? Yo diría que desde siempre estaba tenso, preocupado. Y más cuando ya faltaba un mes, una semana, unas cuantas horas cuando estaba en Getsemaní. O sea, desde ya estaba sufriendo. Por eso dice la palabra de Dios que le dice a los discípulos, oren conmigo porque estoy agonizando de muerte, porque es tanta la angustia que tengo. Ya hemos hablado que, dice la palabra de Dios, que eran gotas de sangre, el sudor. Y ya hemos hablado de esto, y ellos lo dicen que médicamente es cuando es tanta la presión, la tensión, que los vasitos capilares se revientan. Y aún así no podemos cambiar por ese sacrificio que Jesús hizo en esa cruz. Cambiemos, mis hermanos, y entréguele todo a Él. Que lo que Él quiere es que usted esté bien y que sea obediente. Así que nos vemos la otra semana, mis hermanos, con un video más. Que Dios los bendiga. Hasta luego.